Hola, hola, ya estoy de vuelta. Estoy cargando la clase y ya arrancamos. Bueno, ahora nos toca hablar la unidad 3, que es la parte de micosis, ¿sí? O fitoparasitosis, que es la parasitación de la superficie cutánea por hongos. Definición: micosis son infecciones causadas por hongos microscópicos. Son diferentes a estos hongos que vemos acá. Son hongos y levaduras microscópicas. ¿Cómo se clasifican las micosis cutáneas del ser humano? Se clasifican en superficiales cuando van a afectar solamente allá arriba el estrato córneo, subcutáneas cuando ya invaden hasta la dermis, ¿sí? Por debajo ya de la epidermis, y son sistémicas cuando alcanzan la vía hematógena, la sangre, y se diseminan por todo el cuerpo. Se denominan micosis profundas en conjunto a las subcutáneas y a las sistémicas, ¿sí? Y en cuarto lugar están las oportunistas, que son las micosis que son una presentación completamente inusual en los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Que ya entra dentro de lo que son las infecciones oportunistas. Las micosis superficiales son causadas por hongos que parasitan a las capas queratinizadas o semiqueratinizadas de la piel, sus anexos o mucosas. Comprenden los dermatofitos, las dermatofitosis, la pitiriasis versicolor y la candidiasis. Entonces vamos a empezar a desglosar, ¿sí? Dentro de lo que es este número 1, micosis superficiales, vamos a abrir otra vez 3 subclasificaciones de micosis superficiales. Ahí vamos a encontrar a la dermatofitosis, a la pitiriasis versicolor y a la candidiasis, todos hongos que parasitan los estratos superiores de la piel. Y esta división es según las especies. Las micosis superficiales son en conjunto 20% de las consultas dermatológicas. Entonces es sumamente importante conocerlo y también comprende otros tanto por ciento de la consulta clínica general. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de las micosis superficiales? Los dermatofitos del género Microsporum, Trichofitum, Epidermofitum. Estos a su vez pueden ser antropofílicos cuando tienen como reservorio el ser humano, geofílicos cuando tienen como reservorio la tierra y zoofílicos cuando el reservorio son animales. Los del segundo grupo, de la candidiasis, tienen como agente etiológico la Candida albicans, y el tercer grupo, de la pitiriasis versicolor, tiene como agente etiológico a la Malassezia furfur o Malassezia globosa. Primer capítulo, entonces, dermatofitos. ¿Cómo se le dice a estos dermatofitos? Tiña, uñé, micosis. Lo que más van a escuchar acá en Paraguay es uñé, ¿sí? Si alguien sabe una forma coloquial de referirse a la tiña en Brasil, me puede dejar ahí en el chat. Me gustaría también conocer. Entonces, empezando a hablar de las dermatofitosis o tiñas. Son grupos de hongos filamentosos, queratinofílicos, que quiere decir que tienen filia o que buscan a la queratina. Entonces, vamos a encontrar más en partes del cuerpo donde hay abundante queratina. Los géneros de dermatofitos pueden ser Trichofitum, Microsporum o Epidermofitum. Ellos viven en el suelo, en animales, hombres, y viven degradando sustancias queratinizadas. Se dice que es una enfermedad cosmopolita porque está ampliamente diseminada, y le vamos a llamar según la parte del cuerpo que invaden. Todas son tiñas. Si afecta la cabeza, va a ser tiña capitis. Si afecta el cuerpo, tiña corporis. Y así sucesivamente. Entonces, según el hábitat de estos dermatofitos, se los clasifica, como les había explicado, en antropofílicos. Ahí vamos a encontrar más frecuentemente el Trichofitum rubrum, Trichofitum tonsuram, que vienen del ser humano. Los zoofílicos, que vienen de los animales, está el Microsporum canis, el Trichofitum mentagrophytes. Entre los geofílicos, que vienen de la tierra, el Microsporum gypsum y el Trichofitum terrestre. ¿Cómo se transmite o cómo uno se contagia de una tiña? Generalmente
requiere un contacto directo, pero puede ser también indirecto con la fuente. La fuente de contagio puede ser otra persona. Pueden ser fómites, sábanas, toallos, cepillos, peines, almohadas, zapatos, baños. Pueden ser animales, gatos, perros, o puede venir del suelo. Como ya les había explicado, se clasifican incluso según eso. Siempre hay una predisposición genética. Hay personas que por algún motivo tienen una composición del manto sebáceo que recubre la piel que favorece a la proliferación de estas tiñas. Entonces, así vamos a encontrar que por una cuestión genética, hay personas que tienen tiña pedis a repetición o tiña inguinal a repetición, ¿sí? Y además de los factores genéticos, hay favorecedores, como la humedad, ¿sí? Por eso es muy frecuente en los pies, en la zona inguinal, una zona que está generalmente húmeda y escondida. La maceración, la oclusión, el traumatismo, todo eso va a favorecer el desarrollo de una tiña. Empezamos a hablar entonces de cada una de las formas. Cuando afecta la cabeza, dijimos que se llama tiña capitis. La tiña capitis es frecuente en niños. Frecuente, así como 98%. Quiere decir que casi todos los casos de tiña capitis que vemos van a ser en niños. En los adultos solamente le vemos en los adultos posmenopáusicos y los inmunosuprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ver tiña capitis en adultos? Porque el sebo del cuero cabelludo, la secreción sebácea del cuero cabelludo del adulto, inhibe la proliferación del hongo. Entonces, si hay un hongo en la cabeza de un adulto, hay que buscar una inmunosupresión. O si es una mujer posmenopáusica, puede ser. Pero 98% de las tiñas capitis son en niños. Si es en adultos, está inmunosuprimido. La tiña capitis es muy contagiosa, ¿sí? También puede generar un estado de portador. El niño puede parecer clínicamente sano, pero tener la aportación de estos hongos en su cuero cabelludo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Por una placa alopécica descamativa que puede ser única o múltiple y generalmente es pruriginosa, como vemos aquí en la foto, ¿sí? Lo característico son los pelos tiñosos. Entonces vamos a ver un niño con una placa alopécica. Alopecia significa falta de pelo. Entonces una zona de la cabeza sin pelos y en el cual van a haber múltiples pelos tiñosos. Los pelos tiñosos son estos pelos cortos y gruesos que se ven acá en el medio. Generalmente pueden estar envueltos por una vaina blanquecina y la superficie del cuero cabelludo va a estar descamativa. La tiña capitis puede ser de tipo microspórica, cuando es causada por un hongo del género Microsporum, o tricofítica, cuando es causada por uno del género Trichophytum. ¿Cómo vamos a hacer esa diferenciación? A través de la clínica. Lo que nos va a dar la diferencia estrictamente es el cultivo de este hongo, pero la clínica nos puede dar pistas diagnósticas. Las tiñas tonsurantes tienen como etiología microspórica, generalmente cuando es una única placa o pocas placas grandes de varios centímetros, como vemos aquí en la foto, donde hay pelos fracturados al mismo nivel, y el agente más frecuente es el Microsporum canis. Sin embargo, la tricofítica genera muchas veces una alopecia difusa y varias y pequeñas plaquitas intercaladas con áreas de pelo sano, y el agente más frecuente es el Trichophytum mentagrophytes. Estas son variedades de tiña capitis, una tiña capitis inflamatoria conocida como querión de Celso. Esto se manifiesta así por una respuesta exagerada del huésped al hongo. Se manifiesta con placas alopécicas difusas, purulentas, muy dolorosas y pueden generar riesgo de alopecia definitiva, porque las plaquitas anteriores que yo les mostré no van a generar alopecia. Ese niño le va a dar su antimicótico, se va a curar y su cabello va a volver a crecer normalmente. Pero cuando tenemos esta tiña capitis inflamatoria, va a generar tanta inflamación que puede llegar a destruir los folículos pilosos, generando así una alopecia definitiva. Este querión de Celso se va a manifestar con placas que eliminan pus, placas inflamatorias sumamente dolorosas que van a eliminar pus a través de varias bocas, generando algo que se conoce como signo de la espumadera. ¿Sí? Entonces, querión de Celso, reacción autoinmune, reacción inflamatoria exagerada en respuesta a la presencia del hongo en el cuero cabelludo, generalmente de un niño. Juliana, sí, tiña es micosis.
micosis uñea. Esta es otra forma de tiña que es sumamente infrecuente y grave, que es la tiña fábica o FABUS, que hay escútulas con olor característico. Si hay una alopecia generalizada que lleva a alopecia cicatricial, sí es horrible. Esto es un niño inmunosuprimido probablemente, ¿sí? Que va a generar grandes zonas ulcerativas cubiertas por costras muy gruesas, propia de los inmunosuprimidos. Entonces ahora vamos a los diagnósticos diferenciales. Tengo una placa alopécica en cuero cabelludo. ¿En qué tengo que pensar? Si en un adulto, lo más probable es que sea en realidad una alopecia areata. La alopecia areata, como pueden ver, son placas alopécicas, generalmente de límites bien regulares, y la diferencia es que el fondo del cuero cabelludo se ve completamente sano, ¿sí? Recuerdan la foto anterior, se veía un cuero cabelludo descamativo. Acá tenemos un cuero cabelludo sanito. Y acá incluso están volviendo a nacer pelitos finitos y son pelos sanos también. No hay descamación, no hay vaina blanquecina alrededor del pelo, no hay eritema, no hay prurito, no hay nada, ¿sí? Entonces, alopecia areata. Otro diagnóstico diferencial, principalmente en los niños, es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica puede generar también alopecia, pero esta es más difusa. Los pelos no están cortados de raíz y hay unas escamas grasientas que son adherentes a la superficie del cuero cabelludo. No son esas escamas finas como la de la tinea capitis. Otro diagnóstico diferencial, cuando vemos placas eritematoso-descamativas en cuero cabelludo, es de una psoriasis. En la psoriasis generalmente hay menos picazón, no hay tanta alopecia y sí hay estas escamas son más gruesas. Las costras o escamas son gruesas y son firmemente adherentes también. Otro diagnóstico diferencial, principalmente en los niños, es con la tricotilomanía. ¿Qué es la tricotilomanía? Es el hecho de arrancarse los cabellos. Esto se ve frecuentemente en niños que están sometidos a situaciones de estrés. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Vieron todas las imágenes anteriores que vimos, la mayoría eran placas redondas, bien redondeadas, bien delimitadas. Sin embargo, esto tiene bordes irregulares y es muy frecuente esta disposición porque la manito del niño alcanza hasta acá y luego va recorriendo hacia el frente. Es común esto así, región occipital y se extiende hacia la región parietal o directamente aquí en la región parietal, ¿sí? Y hay varios pelos fracturados a distintos niveles y los bordes son irregulares. Tricotilomanía, entonces como diagnóstico diferencial también de la tinea capitis. Otro es la pseudotinia amiantasia. Esto puede tener varias causas. Puede ser una criatura, una persona con psoriasis o con dermatitis seborreica, pero la pseudotinia amiantasia en realidad es decorrente de una mala higiene, ¿sí? El acúmulo de costras y de esa descamación del cuero cabelludo que se junta demasiado debido a una falta de higiene y lleva a estas placas. Generalmente no tiene alopecia, es más fácil de diferenciar. Lupus también, el lupus secundario puede llevar a estas placas alopécicas, generalmente son difusas. También entra el diagnóstico diferencial de la tiña. Terminamos entonces tiña capitis y pasamos a tiña corporis. La presencia de dermatofitos en cualquier parte de la superficie corporal. Está caracterizado por placas eritemato-escamosas, redondeadas, que también tienen los bordes bien delimitados. Le llamamos a estos bordes geográficos también porque dibujan como una figura geográfica. Y una característica es que tiene un centro pálido con tendencia a la curación central. Suele ser pruriginosa, o sea, pica y puede aparecer en cualquier sitio de piel lampiña, o sea, de piel sin pelos. Los agentes causantes son el Microsporum canis, Trichophytum rubrum y Trichophytum mentagrophytes. ¿Por qué la placa de la tiña corporis tiene esta disposición o esta morfología? Porque el hongo tiende a crecer por los bordes. O sea, el hongo está presente, activo acá en los bordes. Acá en el medio ya no hay nada. Entonces, así el hongo va consumiendo toda la queratina y se va expandiendo en forma centrífuga, ¿sí? Por eso el borde es activo vesiculoso y el centro es pálido con tendencia a curación. Acá tenemos otras imágenes de la tiña del cuerpo. Lo clásico que vemos sobre la piel blanca es una placa eritémato escamosa. Pero si tenemos una piel con un fototipo alto
una piel morena a negra con un fototipo 4, 5, 6, vamos a ver una placa prácticamente que no es eritematosa. Lo que sí llama la atención es la descamación. Entonces hay que tener en cuenta también estas imágenes para hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? No siempre va a haber el clásico eritema de la piel blanquita. La teñida del cuerpo también se puede manifestar así con mucha hiperkeratosis simulando una psoriasis. Esta es otra imagen de la teñida del cuerpo, de una piel de fototipo oscuro, una piel morena, entonces ven cómo toma más esa coloración amarronada o violácea, no es tanto rosadito. Sí. Daniela, ¿qué fala? ¿Quiere decir algo, Daniela? Te escucho, Daniela, o fue sin querer que subiste la mano. Bueno, parece que fue sin querer. La teñida del cuerpo puede ser presentada como una placa única o como placas múltiples. Vemos acá esta paciente tenía una única lesión de eritema descamativa en la cara anterior del brazo izquierdo y esta paciente tenía múltiples lesiones diseminadas por todo el miembro inferior. Ambas son tinea corporis. Placa única, placas múltiples. La tinea corporis puede llegar incluso a ser ampliamente diseminada. Esta era una paciente que no era inmunosuprimida, solamente que había empezado con estas lesiones en el pecho hacía 2 años. Y hacía 2 años ella venía siendo tratada con fitoterápicos, con medicamentos yuyo. Entonces, como pueden ver, extensas placas eritematodes-descamativas por todo el tronco, por todo el rostro. Y esta paciente es la misma que esta, de la foto anterior. ¿Sí? Entonces, una paciente de 45 años sin patología de base llega a tener una tinea corporis diseminada de esta manera por el simple hecho de no realizar un tratamiento en forma y tiempo. La tinea corporis diseminada. Tenemos una variedad de la tinea corporis que se llama tinea de incógnito, que le decimos nosotros tinea corticoestropeada. ¿Por qué los pacientes que empiezan con estas lesiones se van a la farmacia, le ponen cualquier crema que el farmacéutico indica? Muchas veces esto pica, entonces esto lleva a que la persona se automedique con medicamentos con corticoides, porque los corticoides van a calmar la picazón. Entonces tenemos que en la tinea de incógnito la respuesta inflamatoria está inhibida por el uso de corticoides. Se pierden las características habituales de la placa. Las lesiones tienen variada presentación, son sumamente imprecisas. Vieron que las lesiones anteriores que yo les mostré eran todito placas eritematodes-descamativas, de límites netos, bien regulares. Acá, por ejemplo, podemos ver que el borde inferior todavía se parece a una tiña, pero el borde superior se perdió, ya no parece una tiña esto. Y esta niña de la derecha, ni qué decir, es un eritema difuso con micropápulas, sumamente difícil decir que esto es una tiña. ¿Por qué? Estuvo aplicándose corticoides tópicos en larga data. Entonces, en estos casos es mandatorio el frotis y el cultivo. En los casos anteriores que les mostré, plaquita única en el brazo, yo muchas veces miro, no necesito hacer ningún análisis para diagnosticar una tiña y tratar. Pero en estos casos de tiña córtico estropeada, sí es necesario frotis y cultivo porque la placa ya pierde sus características habituales, ya no podemos hacer el diagnóstico clínico. ¿Cuál motivo de la tiña corporis en caso de la señora de más de 2 años, de mucho tiempo? Y el motivo es que ella nunca se trató, ¿sí? Básicamente eso. Ella se contagió, no sabemos si se contagió de otra persona o del suelo o de un animal, y ella no realizó un tratamiento adecuado. Entonces eso se fue diseminando y se fue diseminando y se fue diseminando. Probablemente también una persona con hábitos de higiene no adecuados, era una persona que de repente no podía lavar la ropa todos los días o no se bañaba todos los días. Entonces eso, falta de tratamiento asociado a malos hábitos de higiene. Eso hace con que lleguemos a eso. Porque le estudiamos todito y no tenía ninguna inmunosupresión. Tinea corporis. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos hacer con la tinea corporis? La lepra, que vamos a ver en la siguiente clase. La lepra genera estas placas eritematosas y pueden ver acá como tanto, este señor tuvo esta lesión por prácticamente 3 años también y varias veces se trató con antimicóticos y obviamente esto nunca retrocedía, sino crecía paulatinamente. Podemos ver que tiene un bordecito más eritematoso, un centro casi pálido
Pero cualquier médico miraría esto y pensaría en una tiña, se tomó una muestra para biopsia y se vio que era una lepra de tipo tuberculoide, HT, lesión única. Entonces la lepra se puede manifestar como esta única placa. Otro diagnóstico diferencial se hace con el granuloma anular. Esto es una reacción granulomatosa idiopática, autoinmune se puede decir, que se da. Vieron cómo también puede tener un centro pálido, un borde eritematoso. En la piel de fototipo alto se puede ver con una coloración amarronada, pero la diferencia va a ser que esto no pica, esto no descama y esto muchas veces no crece. Crece hasta ahí y luego se estaciona. ¿Sí? Esto se trata con corticoides tópicos. Otro diagnóstico diferencial de la tiña corporis es el eczema nomular. Esto es básicamente una reacción alérgica irritativa, alérgica y o irritativa, que por algún motivo idiopático adquiere esta disposición circular. Entonces, si se fijan bien, es bastante diferente. Los límites son difusos, no tiene ese borde activo, ese centro pálido, pero nos puede hacer pensar en una tiña, principalmente esta lesión, ¿sí? En estos casos sí, un raspadito micológico directo nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Dejando ya de lado la tiña corporis, ahora llegamos a la tiña cruris, que es la tiña de zonas de la zona crural, ¿sí? De los pliegues de la zona inguinal. Tiene predominio en el sexo masculino, generalmente es bilateral, se caracteriza por placas eritematosas de bordes nítidos. Siempre es muy importante cuando vemos una placa eritematosa mirar los bordes, ¿sí? Bien delimitado, se ve bien dónde termina y dónde comienza. El borde es prendido, le decimos que el borde está activo, ¿sí? Tiene pápulos vesículas por todo el borde, es muy pruriginoso y está, si está asociado a un largo periodo, o sea, si es crónico y se hubo mucho rascado, puede haber hiperpigmentación y liquinificación también. Está causado por el Trichophytum rubrum, Metagrofites y el Epidermophytum flocosum. En algunos son bien oscuros las plaquitas, decís, eritematosas. Sí, pueden ser bien oscuros y más principalmente en la piel oscura, ¿sí? En la piel negra. Eso es muy, muy criticado, que hoy día se empieza a hablar de que los libros clásicos de dermatología solamente tienen fotos de pieles blancas, ¿sí? Y poco o nada hay de pieles oscuras, de piel negra, morena. Se ve diferente. No, no voy a ver yo este eritema rosadito en una piel negra. Y muchas veces hay errores diagnósticos por falta de conocimiento, ¿sí? Hay publicaciones ahora que empiezan a hablar al respecto de eso. De la tiña inguinal tenemos otra foto, centro pálido, borde eritematoso, eritemato descamativo, vesiculoso. La lesión crece por los bordes, decimos. Otra foto, lo mismo. Centro apagado, pálido, borde activo, vesiculoso en crecimiento. Esa es la característica. Lo mismo otra vez. Se ve que la lesión es como mariposa, ¿verdad? La parte que se pega, acá el abdomen se pliega sobre la pierna, entonces esas dos zonas van a tener por igual la afectación. Y aquí, como les dije, la zona de la piel morena negra va a ser ya más amarronada, a veces con un tono violáceo, pero el borde activo se va a mantener. Tenemos un centro que puede ser hiperqueratóxico, marrón, negruzco, pero el borde es vesiculoso activo. Diagnósticos diferenciales de la tiña crural. Tenemos el eritrasma, que es una infección superficial bacteriana causada por un Corynebacterium. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Vemos acá que la placa es igualita. No tenemos centro pálido, borde activo, vesiculoso. Tenemos esta coloración asalmonada que es homogénea en toda la lesión, pero se parece bastante, ¿verdad? A veces es complicado el diagnóstico diferencial. Entonces tenemos la luz de Wood, que es la luz negra, que nos ayuda a diferenciar porque con la luz de Wood el eritrasma se vuelve fosforescente, este color salmón brillante. El interdicto candidiásico es también generado por un hongo, pero no es un dermatofito, es una cándida. Son especies diferentes, por eso el nombre es diferente. El tratamiento también es diferente, por eso es importante diferenciar. ¿Cuál es la diferencia de la tiña cruris con un interdicto candidiásico? La cándida tiene dos características. Una es la formación de pústulas, como vemos acá, que son estas vesículas llenas de pústulas. Y
mucha satelitosis. Vieron cómo hay demasiadas pustulitas separadas de la placa principal. En los otros que nosotros vimos teníamos bordes llenos de pápulas y vesículas activos, ¿verdad? Pero acá vemos muchas lesiones papulares que están separadas de la placa madre, digamos, ¿sí? Esto se le llama satelitosis y es característico de la cándida, del intertrigo por cándida. Satelitosis más pústulas, intertrigo por cándida. Tenemos la psoriasis inversa. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, como ya les había dicho, vamos a ver unos capítulos más adelante, que tiene la forma clásica de psoriasis en placas, que son esos codos con placas gruesas, eritematoso-escamativas, pero tenemos variantes de psoriasis que se dan en zonas intertriginosas y se ven así como placas brillantes, poco descamativas o nada descamativas, que tienen los límites netos. Y una vez más, podemos ver que son placas relativamente homogéneas, ¿sí? No tenemos el centro pálido, el borde activo, y acá, por ejemplo, hay una línea muy recta de división entre piel sana y piel afectada. Esto lo vamos a ver en la tiña. Y también otro tip diagnóstico es esta descamación que se encuentra a nivel del escroto, que sí ya se asemeja más a una psoriasis. La dermatitis de contacto es también un diagnóstico diferencial, la dermatitis del pañal. ¿Cuál es la diferencia? Que la dermatitis del pañal vamos a verla en las zonas convexas, que son las zonas de contacto con el pañal. Sin embargo, la tiña vamos a verla en las zonas de pliegues. Entonces, si fuese una tiña, iba a estar afecto esto, pero como esto es una dermatitis de contacto, está afecto esto. Zonas convexas. Y esta es una dermatitis de contacto ya muy eczematizada e impetiginizada que ya abarca todo. Pobre bebé. Acá hay un cuadrito muy interesante que nos ayuda a hacer los diagnósticos diferenciales de cuando encontramos estas placas eritematoso-escamativas en axilas principalmente. Puede ser un eritrasma, que es la infección por el Corynebacterium minutissimum que les comenté, que se trata con antibióticos tópicos. El intertrigo candidiásico tiene, ahí están ahorita las lesiones satélites y las pústulas, es causada por la cándida y se trata con clotrimazol tópico. La tiña axilar, que son los dermatofitos axilares, son causados principalmente por el Trichofitum rubrum y se tratan con clotrimazol también. Y la psoriasis invertida se trata con corticoides de baja potencia. La dermatitis seborreica es rara que afecte esa zona, pero si están, también se puede tratar con ketoconazol o con corticoides tópicos de baja potencia. Una ayuda a memoria interesante. Si la tiña está a nivel de las manos, se llama tiña manus, puede afectar una o dos manos. Tiene dos formas. Una forma crónica, que es la forma seca, donde hay disminución de la sudoración, que es la anhidrosis, hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la piel, y descamación, más frecuentemente causada por el Trichofitum rubrum, y una forma aguda o vesiculosa, que es causada por el Trichofitum mentagrophytes. A menudo está asociado también a tiña de los pies, haciendo tiña manum junto con tiña pedis. Otra foto de la tiña de las manos, como le dije, está la forma bullosa, que es una forma más húmeda. Como podemos ver acá arriba, tenemos la formación de numerosas vesículas a nivel de palma y dorsos. Esta es la forma bullosa o húmeda y la forma seca que está caracterizada por la hiperkeratosis y descamación. Como les dije, pueden coexistir tiña pedis y manum al mismo tiempo. Y existe algo que se describe como síndrome de una mano y dos pies, que es cuando una mano está afectada y los dos pies. Algo que se describe nada más así. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una tiña mano? El principal diagnóstico diferencial es la dermatitis de contacto. Generalmente el tip diagnóstico es que en la dermatitis de contacto hay un evento desencadenante o un agente desencadenante y el prurito es muy intenso, más que si fuese una tiña. La dermatitis de contacto en su forma crónica genera ya liquenificación y fisuras, hiperkeratosis, y la dermatitis de contacto aguda o subaguda va a generar vesículas. Esto vamos a verlo mejor en el capítulo de eczemas. Otro diagnóstico diferencial es con la psoriasis, que puede generar estas placas hiperkeratósicas. Los límites van a ser bien netos. Pueden afectar palmas de pies y plantas. Psoriasis palmoplantar se llama. Ahora, lo último de tiña es la tiña pedis.
se da generalmente en los pliegues interdigitales, o sea, entre los dedos del pie, la famosa friera, como le dicen, ¿sí? La maceración entre los dedos del pie, que puede extenderse incluso hacia el dorso del pie y hasta el tobillo, haciendo una distribución en calcetín. Tiene una forma crónica caracterizada por maceración. Maceración es lo que le decimos cuando hay piel muerta húmeda, ¿sí? Que es lo que se ve en la frieira. Eso se llama maceración. Puede haber grietas, fisuras, hiperkeratosis y es más causada por el Trichofitum rubrum. Y hay una forma aguda con vesículas, ampollas y costras. Ay, perdón. Hay una forma aguda causada por vesículas, ampollas y costras que es causada más por el Trichofitum mentagrofites. También tenemos algo que se llaman dermatofitides o reacciones de tipo IDES, que son lesiones inevitadas en las manos. Puede coexistir, una persona puede tener hongo en la mano y en el pie al mismo tiempo, pero existe algo que se llama reacción tipo IDE, que es una reacción autoinmunitaria en respuesta al hongo. Entonces la persona tiene hongos en los pies y en las manos tiene como ampollitas muy pruriginosas que son parte de una reacción alérgica, digamos, estimulada por el hongo, que se llaman dermatofitides, que no tienen hongos ahí adentro. Tiña de los pies, como les dije otra vez, maceración, vamos a ver piel muerta, descamativa, muy húmeda, generando estas lesiones que vemos aquí. Tiña de los pies en calcetín, puede extenderse, avanzar hacia el dorso de los pies con este borde, que se parece al borde que vimos en la tiña crural, ¿verdad? El borde activo. Hay hiperkeratosis. Otra, la tiña de los pies puede generar una forma húmeda también, como les dije, una forma vesiculosa que se llama tiña bullosa, que se caracteriza por vesículas. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? ¿Cuáles son los auxiliares que nos ayudan aquí? La clínica, la luz de Wood para el diagnóstico diferencial con el eritlasma, el examen directo, que es el raspado y observación en el microscopio, y el cultivo micológico en medio de saburo, que me va a determinar el género y la especie. Y en formas, raras veces llegamos hasta la biopsia, que es cuando hay duda diagnóstica, y en formas profundas. Entonces, nuevamente empezamos desde lo más simple, que es la clínica, hasta lo más complejo, que es la biopsia. Vamos avanzando en esta dirección a medida que el caso lo requiera. El tratamiento de las tiñas, ¿cómo se realiza? Ya hicieron todo el diagnóstico, su paciente ya tiene todo, ahora hay que tratar, hay que curar al paciente, ese es nuestro objetivo. El tratamiento puede ser hecho de forma tópica exclusiva, con cremas o lociones, puede ser hecho con tratamiento sistémico a través de medicamentos vía oral o endovenosos, o muchas veces lo hacemos combinado. Le damos una crema y una pastilla a la vez. Entonces el tópico puede ser crema, loción, aerosol, shampoo o talco, y siempre debe ir acompañado de recomendaciones sobre medidas de higiene generales y control de factores favorecedores. Si la persona tiene una tiña pedis, maceración entre dedos del pie, hay que explicarle que tiene que al bañarse, lavarse bien, secarse bien, usar medias. La gente quiere usar calzado sin medias, eso genera humedad y no, ¿verdad? Hay que explicarle todo, medidas de higiene, de secado y de mantenimiento. Siempre evitar el uso de cremas polivalentes. Por favor, cuando estén atendiendo en sus consultorios el día de mañana, estén donde estén, traten de evitar las cremas que traen varios medicamentos. Esa crema que trae corticoide, antibacteriano, antimicótico, 2, 3 tipos, no sirven generalmente. Para escasos casos se pueden usar, pero la mayoría de las veces lo que más hacen es molestar. Si no saben qué hacer, mándenle al dermatólogo. O si no, jueguense por un diagnóstico. Si creen que es una tiña, traten como tiña. Y trátenle exclusivamente con antimicóticos. Si no responde, ya verán qué hacer después, ¿sí? Entonces, tratamiento tópico se puede utilizar en la tiña capitis siempre combinado, tópico y endovenoso. Lo que más usamos es el champú de ketoconazol al 2%, se puede usar también el sulfuro de selenio. Para las tiñas corporis tenemos las cremas de azoles. Lo que más usamos son el ketoconazol, el miconazol, también se puede usar sertaconazol. Y las cremas de alinaninas, el más frecuente usada es la terbinafenol 1% en crema o spray. Todos estos tratamientos tópicos se aplican 1 a 2 veces por día por 2 a 4 semanas.
La recomendación general es que sea hasta 3 días después de la desaparición de la lesión clínicamente evidente. El tratamiento sistémico, ¿cuándo se hace? Cuando tenemos una tinea capitis en sus formas diseminadas, en las formas recidivantes y resistentes, formas profundas e inflamatorias y según criterio médico. Yo tengo un paciente en mi frente al consultorio y tengo que decidir si esa lesión que tiene se va a curar con una sola crema o va a necesitar una pastilla. Muchas veces es mirar al paciente como un todo, ¿verdad? Si es un paciente hipertenso, cardiópata, que toma varios remedios, que toma remedios que son incompatibles con los antimicóticos, que tienen problemas hepáticos, renales. Entonces a veces vale la pena insistir en el tratamiento tópico, aunque sea más largo, para poder solucionar sin hacer una terapia sistémica. Si tengo un paciente que es joven y sano, con una sola lesión, le puedo curar con un tópico. Pero si es un paciente joven con VIH que tiene una o dos lesiones, yo sé que eso tiene riesgo de avanzar, le voy a hacer el oral, ¿ok? Entonces es cuestión de evaluar bien según criterio médico, pero hay cosas que son bien definitorias. Por ejemplo, la tinea capitis siempre debe ir acompañada de tratamiento sistémico. La tinea capitis nunca se va a resolver exclusivamente con los tópicos, ¿sí? Entonces, recordando que estamos hablando de niños, entonces, tinea capitis, más frecuente en niños, siempre tratamiento sistémico. La primera lección es la grisofulvina, que se usa de 15 a 20 miligramos kilo peso día durante 3 a 6 meses. Y la segunda opción es la terbinafina, que se da según kilo peso, ¿sí? Según ese esquema que estamos ahí. Ambos se dan por 4 a 8 semanas, hasta una semana después de la resolución de las lesiones. La tinea corporis, cuando decidimos tratar, cuando es una forma diseminada, como esa paciente que les mostré, cuando es una forma recidivante, ya se trató con una crema y luego volvió a aparecer, o una forma resistente que simplemente no respondió a las cremas. Se usa terbinafina 250 miligramos cada 24 horas por 28 días, o itraconazol, la dosis estándar es 100 miligramos cada 24 horas, también por 28 días, pero también se puede usar cada 12 horas el itraconazol. Terminamos entonces ahí la tinea corporis, ¿sí? Todo lo que es tinea capitis, corporis, manum, intertrigo, etc. La omnicomicosis o la tinea ungueal es un capítulo aparte, porque tiene un tratamiento aparte. La tinea ungueal es la infección de las uñas por los dermatofitos o no dermatofitos. Quiere decir que puede ser causado por el mismo Trichofitum metagrofites, el Trichofitum rubrum, o por no dermatofitos como Cándida. Los agentes, ahí lo puse, son los dermatofitos en la mayoría de los casos, 90-95%. Tenemos el Trichofitum rubrum, el Trichofitum metagrofites, el Epidermophytum flocosum, y los no dermatofitos son los hongos ambientales presentes en 5 a 10%, como el Scopulariosis brevicalis, Fusarium, Aspergillus, Candida incluso. Es más frecuente la tinea ungueal en las uñas de los pies, en un 70%, y en 3% de los casos hay afectación simultánea en uñas de manos y pies. La tinea de las uñas, ¿por qué está predispuesta? ¿Por qué una persona tiene hongo en las uñas? Por trauma. Puede ser por debilidad causada por traumatismos repetitivos, puede ser por una enfermedad vascular periférica o puede ser por inmunodeficiencias. Los traumatismos, por ejemplo, esta mujer que usaba zapatos altos que le presionaban la punta de los dedos, entonces de tanto trauma que recibieron estas dos uñas, favoreció el ingreso de un hongo, entonces le generó una onicomicosis distal. Y ahí vamos a los tipos de onicomicosis. Se describen 4 tipos. Antes de hablar de esto, les quiero recordar de la anatomía de la uña. Ustedes recuerdan que acá abajito está la lúnula y debajo de la lúnula está la matriz. La matriz es la encargada de producir la uña y es la zona vascularizada de la uña. Entonces, que una micosis me empiece por mi matriz, por la matriz y por la zona vascularizada, me habla de una inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces,
onicomicosis subungueal proximal está generalmente relacionada a inmunodeficiencias. La subungueal distal y lateral es la que está relacionada a traumatismo, porque acá el hongo vino desde la sangre y ahí empezó a infectar la uña, y acá el hongo vino desde afuera. Algún trauma inoculó el hongo acá, entonces va a generar trastornos a nivel distal o lateral, pero mi matriz está conservada. La matriz está conservada. Después tenemos la forma blanca superficial, que también respeta la matriz, y la onicomicosis distrófica total, que esta en realidad es la forma final de cualquiera de estos tres tipos. Si empezó de abajo, empezó de arriba, igual pueden terminar en una distrófica total, que es cuando ya hay una destrucción, ahí sí ya la matriz está toda infectada por el hongo y ya hay una alteración trófica de toda la uña. La subungueal proximal se inicia por debajo de la cutícula y avanza con el crecimiento de la uña. Como les dije, está asociada a inmunosupresión. Discúlpenme los errores ortográficos del tipeo apurado. La subungueal distal o lateral es caracterizada por importante hiperkeratosis. Si le miramos, como vieron, la uña va de acá hasta acá. Esto tiene como 3, 4 milímetros de grosor. A veces vemos incluso que tienen hasta casi 1 centímetro de grosor. Hace esa uña en pico de gallo, así, pico del loro. Las uñas están opacas y friables y la evolución es lenta y progresiva, como les dije, desde afuera o desde el costado para adentro. La blanca superficial puede empezar de arriba o de abajo, pero tiene como esta placa blanquecina, rugosa, blanco porcelana por encima de la uña. Y la distrófica total, como les dije, es cuando ya hay invasión de la lúnula, puede ir incluso acompañada de eritema y dolor en los pliegues periungueales, y las uñas ya están fisuradas y engrosadas en su lecho. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos en la psoriasis? Con la onicomicosis. Tenemos la psoriasis, que está caracterizada por los pits, ¿sí? Que son estos hundimientos que presenta cada parte de la uña. Después la omnicolisis química, que es cuando tenemos alguna sustancia química, valga la redundancia, que lisa la queratina de la uña, generando estas lesiones. El líquen plano, que es una enfermedad idiopática inflamatoria de la piel, que se manifiesta con pápulas eritematosas perladas a nivel de la superficie cutánea y que puede generar esta alteración ungueal también. ¿Cuál es el tratamiento de la onicomicosis o de la tiña ungueal? Igual que el del resto del cuerpo, puede ser sistémico o tópico. El tratamiento tópico, ¿cuándo vamos a usar? Cuando es una forma blanca superficial o cuando es una subungueal distal que abarca menos del 50% de la uña. O sea, aquella que empezó, que uña les puedo mostrar, que empezó acá arriba y está avanzando, pero todavía no tomó más del 50% de mi uña. En esos casos, yo puedo usar solamente tratamiento tópico, que se hace con esmaltes antimicóticos. Una vez que es una subungueal distal que ya pasó de la mitad de la uña, o es una subungueal proximal, o sea que desde su inicio ya me abarca la lúnula, o más cuando es una distrófica total, o sea que ya tomó toda la uña, sí o sí el tratamiento debe ser sistémico. ¿Está bien? Entonces, a grandes rasgos, tenemos un paciente con hongo en las uñas y tiene la región proximal afectada, sí o sí, sistémico. No se va a solucionar con nada tópico. ¿Por qué? Tiene que venir desde la sangre el antimicótico para poder limpiar mi matriz. ¿Ok? Eso es importante que sepan. Generalmente hacemos los dos, tópico y sistémico, pero está descrito que se puede hacer solo el sistémico, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es acelerar un poco el proceso, pero cuando decimos sistémicos podemos hacer solo sistémico, sí. Podemos hacer sistémico o combinado, ya va de la elección del médico. ¿Cómo se hace el tratamiento local? Se hace a través de lacas, que son los esmaltes, que generalmente tienen
Ciclopiroxolamina al 8% y se tiene que hacer por 48 semanas. Ustedes vieron que la tiña corporis se trataba por 2 semanas, por 4 semanas, a veces por 8 semanas, pero la tiña ungueal tiene un tratamiento que va de 4, 6 a 9 meses. O sea, es largo porque tiene que abarcar todo el tiempo de crecimiento de la uña. Las demás soluciones que vemos acá son realmente de poquísimo uso. Y acá tenemos un esquemita, resumencito, ayuda a memoria, para lo que es tiña pedis, tiña ungueal, tiña corporis y tiña capiti, ¿sí? No les voy a estar leyendo, que ustedes pueden usar para repasar nada más. Tratamiento sistémico de la tiña ungueal. Tenemos como dos opciones, la terbinafina y el itraconazol. La primera opción es la terbinafina, que se hace a dosis de 250 por día. El tiempo es de 6 semanas para las manos y de 12 semanas para los pies. El tratamiento por pulsos no está validado. Hay literaturas antiguas y hay muchos médicos que lo siguen haciendo hasta hoy, que hablaban de hacer, por ejemplo, una semana al mes. O sea, toma tu terbinafina durante una semana al mes por 3 meses o por 6 meses. Eso ya se vio que no funciona, así que no es tan efectivo. Hay que tomar el medicamento todos los días. Y ojo, hay que controlar las transaminasas antes del inicio del tratamiento y cada 6 semanas. Si el paciente va a tomar por 12 semanas por una tiña, por una onicomicosis en los pies, se pide el perfil hepático antes de empezar el tratamiento y al mes o al mes y medio. ¿Okay? La segunda opción es el itraconazol a dosis de 200 miligramos día. Recordando que cuando vimos allá, para la micosis corporal, para la tiña corporis, era 100 miligramos por día. Para las uñas tienen que ser 200 por día. El itraconazol sí se puede hacer con menor eficacia, pero se puede hacer el tratamiento en pulsos. El tratamiento continuo se hace 200 miligramos cada 12 horas por 6 semanas en manos y 2 en pies. El tratamiento en pulsos es de 200 cada 12 horas por semana, por 2 meses en manos y por 3 meses en pies. O sea, hacerlo una semana al mes, por 2 meses o por 3 meses. Observación: si se sospechan de mohos, hay que preferir el itraconazol. La cándida, los mohos van a responder mejor a los azoles que a las alinaninas. Y como preguntó la compañera, aclarando que el sistémico puede ser solo sistémico o puede ser combinado. Terminamos entonces ahí lo que son los dermatofitos, ¿sí? Cercosporum, microsporum y epidermophytum. Si no hay alguna duda, pasamos a la pitiriasis versicolor. Tenemos la pitiriasis versicolor y por último la cándida, ¿sí? Faltan esos dos para terminar todo. Sí, sabes que antiguamente se hablaba mucho de arrancar la uña, pero pasa, Juliana, que tenemos muchos pacientes que tienen las 10 uñas afectadas. Entonces no le podés arrancar las 10 uñas. ¿Cuándo hacemos lo de arrancar? Cuando el paciente ya se recibió tratamiento por mucho tiempo y no está mejorando. Pero aunque le arranques la uña, tenés que seguir dándole el antimicótico. ¿Por qué? Porque el hongo ya invadió allá otra vez la matriz ungueal. Entonces tiene que tomar igual. A veces arrancamos la uña cuando es una única uña afectada, pero le arrancamos la uña y le damos el antimicótico por 4 a 6 semanas. Muchos no hacen el tratamiento, es cierto, pero nosotros indicamos, ¿verdad? De hecho que tenemos muchos pacientes que sí se mejoran. También hay pacientes de 70, 80 años que viven con su onicomicosis y ya no les importa nada. Ya no le hacemos nada, ¿verdad? Pero los pacientes jóvenes sí hacen y se curan. Pero como te digo, no podemos arrancarle las 20 o las 10 uñas a un paciente. Entonces, se puede hacer la extracción cuando es una única uña afectada. Bueno, no, el diente también no se puede arrancar. Todo de vale. Bueno, continuamos para terminar pronto. Pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una infección micótica de la superficie cutánea causada por levaduras del género Malassezia sp, que son comensales de la piel. ¿Qué significa comensal? Que son gérmenes que se encuentran en la superficie cutánea alimentándose de los detritos de nuestra piel sin generarnos daño normalmente, ¿sí? O sea que hacen parte de la flora cutánea normal.
de todos los seres humanos, pero en algunas personas generan manifestaciones clínicas, así como la cándida del tracto genital femenino, ¿sí? La cándida está presente en el tracto genital femenino de todas las mujeres, pero algunas veces va a generar trastornos. Entonces, es comensal de la piel, vale aclarar. Es un hongo lipofílico, o sea que va a buscar partes ricas en grasas. Está aislado, como les dije, en 92 hasta 100% de personas sanas, o sea, está presente en toda la piel de todas las personas. Las especies que encontramos son Malassezia globosa, Malassezia furfur y Malassezia sympodialis. El furfur está presente en 22% de los casos. Es de distribución mundial, representa 5% de las micosis y en climas calurosos puede llegar a representar 32 hasta el 50%. Es más frecuente en adultos de 20 a 30 años. Esta es la pitiriasis versicolor. Vamos a ver placas eritematosas con una leve descamación. No es más como la tiña corporis, que había esa cáscara visible, ¿sí? Esto podríamos decir que es una mácula incluso, pero al tocar, al palpar, vamos a ver que hay una pequeña descamación. Puede ser muy diseminada, de coloración blanquecina, puede ser de coloración eritematosa o puede ser incluso amarronada. Por eso se llama versicolor, porque puede tomar varios tipos de coloraciones. Puede ser blanco, marrón, rosado. Acá tenemos una pitiriasis versicolor, blanquecina. Como pueden ver, esto se puede confundir con vitiligo, se puede confundir con una eczematía hipocromiante, ¿sí? Son placas blanquecinas, numulares, confluentes. Acá vemos también placas francamente eritematosas, no tienen el centro pálido y el borde activo típico de la tiña corporis. Acá vemos otra vez, acá en la zona anterior del pecho, placas blanquecinas, y en la zona anterior del pecho, placas hipercrómicas, amarronadas, ¿sí? Estos hongos siempre van a buscar las zonas más seborreicas del cuerpo, ¿sí? Como el pecho, la espalda, incluso el rostro. Vamos a atrás así. De la pitiriasis versicolor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sospechamos que es una pitiriasis versicolor. Clínicamente tenemos el signo de la uñada o signo de Besnier. No creo si les puse foto de ese. Bueno, parece que no. ¿Qué es el signo de la uñada? Como les dije, al mirar podría ser incluso una mácula, ¿verdad? Algo plano. Puedo confundir con un vitiligo. Pero le hago el signo de la uñada, es hacer esto, ¿sí? Es ahí. Apoyar el dedo sobre esa lesión, presionar y raspar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? La piel se va a desprender, hay una descamación, o sea, queda como una marca de la uña, y eso, cuando la piel se desprende al hacer eso, se llama signo de la uñada o de Besnier. La luz de Wood va a mostrar una fluorescencia amarillo-dorada que ayuda al diagnóstico, y el examen directo de las escamas, que es el examen micológico directo, coloreadas con azul de metileno o KOH, van a mostrar este patrón de espagueti y albóndigas. Si tenemos acá las hifas largas, alargadas, y los esporomicóticos redondeados. Entonces, meat and balls, espagueti con albóndigas, pitiriasis versicolor. Es lo característico. El tratamiento de la pitiriasis versicolor se hace principalmente con tópicos. Pocas veces llegamos a usar los sistémicos. Los tópicos se pueden usar shampoo de ketoconazol o sulfuro de selenio por aproximadamente 4 semanas. También pueden ser lociones de azoles o alinaninas. Y cuando decidimos tratamiento sistémico, se hace con fluconazol o itraconazol ciclos cortos, 7 días. No es más por 4 semanas como lo anterior. Es importante saber que la pitiriasis versicolor es recidivante, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es un hongo saprófito, es un hongo comensal de la superficie cutánea humana, y esa persona tiene la piel seborreica, tiene una predisposición genética. Entonces, esos dos factores, la predisposición y el hongo, siempre van a estar, por lo tanto, la pitiriasis versicolor siempre tiende a volver. Hay que explicarle eso al paciente y explicarle las medidas de prevención con una higiene adecuada, usar ropa absorbente de algodón y control de las enfermedades subyacentes si las hay. Incluso se hacen tratamientos de mantenimiento, como por ejemplo el uso de shampoo de ketoconazol una vez por semana,
o el consumo de fluconazol una vez al mes. Eso hacemos en pacientes que tienen recidivas muy frecuentes, ¿sí? Para ayudarles un poquito a controlar esto. Y por último tenemos a la candidiasis, como el último de las micosis superficiales. La candidiasis es una infección cutánea mucosa causada por el Candida albicans, el Candida tropicalis y Candida glabrata, ¿sí? Hay un amplio espectro clínico de presentación. Entonces, se debe saber que la cándida puede afectar cualquier parte del cuerpo y generar diferentes manifestaciones clínicas. Si afecta la boca, la lengua, causa el muguet. Si es toda la boca, es estomatitis. Si es solo la lengua, es glositis. Puede causar boqueras, vulvovaginitis, balanitis cuando afecta el prepucio, periomnixis y omnixis, que es la infección de la región periungueal. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una infección por cándida? Pueden ser de diabetes, las zonas de oclusión, ¿sí? Zonas que están siempre tapadas, por ejemplo, alguien que usa mucho calzados cerrados, hiperhidrosis, sudar mucho, el uso de corticoides o de antibióticos, la inmunosupresión primaria o secundaria. El intertrigo candidiásico es parecido a la Frieira, al intertrigo de los dermatofitos. Realmente no hay mucho cómo diferenciar. Esta, por ejemplo, es una mano, probablemente una persona que trabaja con el contacto con el agua, con las manos húmedas siempre. Entonces va a haber eritema, descamación, maceración a nivel de los espacios intertriginosos. La candidiasis, como les dije, cuando afecta la mucosa oral, da el muguet, puede generar estas placas blanquecinas que no se desprenden a nivel de la zona del pañal o de las zonas inguinales, estas placas eritematosas, otra vez con pústulas y satelitosis, las numerosas pápulas que están desprendidas de la placa central. El diagnóstico de la candidiasis se hace a través de un frotis que se tiñe con KOH y se ven numerosas levaduras y pseudohifas. Y el cultivo es positivo para cándida. Esta es la foto de la placa de Petri. ¿Cómo se trata la candidiasis? Se identifica y se eliminan los factores predisponentes para el control de la enfermedad. Eso es lo más importante, la educación del paciente. Tratamientos tópicos se pueden hacer con polienos, con anfotericina B, nistatina, azólicos aldaninas, que son los mismos que estuvimos viendo recién. Y tratamiento oral se hace con fluconazol, itraconazol o nistatina. El tiempo y la dosis se hace según la forma clínica. La candidiasis puede ser tan poca cosa como un muguet o tan intensa como una candidiasis sistémica diseminada. Entonces el tratamiento varía mucho según la forma clínica específica. Y eso es todo entonces sobre micosis superficiales. Son las 15:30, llegamos a nuestro límite, nos falta todavía las micosis profundas, pero creo que eso podemos dejar para la próxima clase. Que en la próxima clase tenemos agendado el lepra y el examen. Sí, la primera evaluación de proceso. Bueno, primero, sobre micosis superficiales, ¿alguien tiene alguna duda? Mientras le voy a ir escribiendo acá los temas para evaluación de proceso, 1 de 2. Tenemos primero generalidades. Tenemos semiología dermatológica. Y no es muy eficiente. La violeta legenciana, no está descrita actualmente. La nistatina es lo que se usa para la candidiasis oral. Pero la violeta no está descrito que sea muy eficiente. Semiología dermatológica. Después tenemos los ectoparasitosis, la leishmaniasis. Parasitosis
Leishmaniasis, micosis superficiales. La questão... Luiz, não entendi a pergunta. Só a questão infectocontagiante. Quer perguntar em português? A pergunta é se você pode fazer o raspado ou como você faz o diagnóstico. Não entendi a pergunta. Pode reformular, Luiz, por favor? Você me escuta? Sim, escuto. Você disse que no caso de pitiarise vesicória, se pode ser um raspado. Sim, se faz. Irá salir la placa, irá desgarrar, correto? Sim. Pero também disse que era infectocontagiosa. Sim. Como podemos hacer este raspado se ela é infectocontagiosa? Não podemos pegar ela por esse contato? Ah, não, Luiz. Tudo que a gente está vendo agora, inclusive a escabiose, a pediculose, tudo que a gente viu são doenças infectocontagiosas porque são causadas por agentes infecciosos e que se contagiam com contato, né? Mas é por isso que a gente tem que manter as medidas de biossegurança que a gente já conhece, que é usar luvas e lavar as mãos antes e depois de cada procedimento. Claramente, eu peguei no colo, eu já tive escabiose, porque eu peguei no colo um bebê que estava com escabiose, porque eu quis mimar o bebê, sei lá. Então, eu tive um contato direto e peguei a parasitose, né? Enfim, então é só usar a luva e lavar a mão antes e depois, não tem risco. Já é uma doença infecto-contagiosa, mas é superficial e relativamente benigna, você não vai morrer por pegar ela. Mas, enfim, é só manter a questão da biossegurança, a higiene e os riscos de contágio se reduzem a praticamente zero. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta sobre... Ah, e sim, Luiz, o próprio médico pode fazer essa raspagem, é muito fácil. É pegar um bisturi, fazer uma raspagem super suave e a pele já se desprende. Você não faz a pessoa sangrar, na verdade. É só bem superficial. Então, isso também não tem muito risco de contágio ou nada grave. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o que seria micose superficial ou sobre qualquer um dos temas? Temos 5 temas para avaliação de processo 1 de 2. A seguinte vai ser... Tá, deixa eu escrever tudo aí. Evaluación de proceso 1 de 2 va a ser el 1 de abril. Tudo isso. 1 de abril. E... Vocês querem que entre menos coisa? Quer que tire micose superficial? Pode ser até leishmaniose. E... Não, vai ser por Google Forms. A avaliação de processo é por Google Forms. E a prova, o parcial, vai ser por presencial. Só o parcial, tá? A gente vai se ver 3 vezes. No parcial 1, parcial 2 e final. O resto vai ser tudo por Google Forms. Evaluación de proceso... Tá, deixa eu escrever. Evaluación de proceso 1 de 2, 1 de abril. Evaluación de proceso 2 de 2 va a ser el 8 de abril. Tá, então deixa... O que é EAD? Juliana, tradução. Control C. Evaluación de proceso 1 de 2, 1 de abril.
temas. Hoy se evaluación del proceso. 2 de 2, 8 de abril. Temas entonces. Ay. A educação à distância. Sim, vai ser. Vamos lá, peraí. Temas de micosis superficiales. Micosis profundas. E lepra. Eu acho que é isso. Peraí. Lepra. Ok. Isso. Eu sei que a gasolina tá caro. Adoraria fazer tudo virtual, mas a faculdade tem como requisito esse ano que as provas sejam presenciais. Então, é isso aí, gente. Que mais quer falar? Evoluções de processo. Virtuales. Não, hoje não tem mais nenhuma atividade. Então, recados dados. Na próxima aula a gente se vê. Então, na próxima aula a gente começa provavelmente 15, 30 horas. Vou fazer a provinha. Vocês preferem a avaliação de processo antes ou depois da aula? Que a gente tem que ter aula também. Na sexta que vem. Certeza? Antes? Tá bom. Então, a gente começa com a avaliação de processo, depois tem um pequeno recreio e logo a gente tem que dar 2 aulas. Tá bom? Para estar al tanto. Eu vou copiar a lista de pessoas que estão, esperem um pouquinho e logo já libero vocês. Para ninguém reclamar, eu vou avisar que a assistência de ontem vai contar como assistência da aula do dia 18 de março e a assistência de hoje vai aparecer no sistema como assistência do dia 25 de março, tá bom? Porque tem 4 pessoas que estiveram ontem e não estão hoje, só para avisar que vai ser assim. Tá, guardar nomes de usuários. Abrir. Assistência. Ai, meu Deus, cadê? 1000. Assistência da classe 26 de março. Pronto, gente. Podem ir saindo. Muito obrigada pela atenção. Desculpem qualquer coisa. Estamos a ordem por qualquer consulta. Unidad. Asistencia. Gracias a ustedes por la atención. Estamos en contacto y lean, estudien. Les cargo ahora las diapositivas para que puedan empezar a mirar, pero como les dije, miren siempre el libro, ¿sí? Miren el libro, miren el PDF, lean del libro los que ya tienen para poder entender mejor. Porque las diapositivas muchas veces son muy escuetas. ¿Está bien? Interrumpí la grabación. Y buen fin de semana a todos. No tomen mucho. Chao, chao.